Hace todavía algunos minutos, nuestro compañero Ignacio Pérez Vega nos platicaba acerca de lo que se decidió en la Comisión de Hacienda, avalar el que se retiren 37 millones de pesos del subsidio ordinario a la Universidad de Guadalajara para que se asignen directamente a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Nosotros saludamos a la maestra Sandra Paredes, directora del Centro de Mediación en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el CUSEA. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias. Pues maestra, para conocer en principio sus impresiones acerca pues de este conflicto, en buena medida tal vez motivado o iniciado desde el Ejecutivo con algunas decisiones y que cada vez repercute más en la asignación de recursos que tendría que ser destinados para la Casa de Estudios y para continuar con la educación de los jóvenes. Así es, efectivamente, es importante mencionar el CUSEA, que tenemos el primer centro en la red universitaria, y que me parece muy relevante que se hiciera de una manera del diálogo, que es lo que el rector general pues siempre se promueve, este diálogo en donde los métodos alternos precisamente sirven para esto, ¿no? Para dialogar, para ver las controversias que existen y poder llegar a un convenio donde favorezca y sobre todo pues a todos nuestros alumnos en la Universidad de Guadalajara. Por eso es de gran relevancia este centro de mediación que existe en CUSEA precisamente. A ver, maestra, esto me parece muy importante, lo del tema del diálogo. Mañana es la marcha de la Universidad de Guadalajara la que está convocando en defensa de la educación. El 27 hay otra marcha a nivel federal que encabeza o convoca el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿A dónde quiero llegar? Y a ver si nos da su punto de vista. Del doble discurso del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, porque cuando se anuncia la del gobierno federal, le pide al gobernador que haya diálogo. Cuando se hace la del Estado, de hecho hay un cartón de Cucho hoy buenísimo, y dice, ¿cuál diálogo aquí en el Estado de Jalisco? Por lo que venimos viendo entre personal académicos de esta Casa de Estudios, entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cuál es su análisis al respecto, maestra? Y me parece muy importante que el Instituto de Justicia Alternativa, que nuestro centro de CUSEA está acreditado por él mismo, pues precisamente lo que se trata es de este diálogo, ¿no? Recordemos que la mediación pues es donde un tercero imparcial facilita la comunicación para poder escucharse y saber las necesidades de ambas partes de una manera imparcial. Entonces sí sería, desde mi punto de vista, muy importante que mediante precisamente el Instituto de Justicia Alternativa, alguna instancia en donde se sienten en una mesa de diálogo, porque al final de cuentas, cuando es una mediación, pues ambas partes van a tener su manera de pensar y de decidir y de opinar. Entonces es muy importante que sí se tomara desde ese punto de vista. Ay, maestra, aquí, digo, si nos fuésemos un poquito a lo que se supone para lo que fueron creadas las instituciones, tal vez el tercero que tendría que buscar el que se llegue a ese punto medio, el mediador, vaya, en este caso tendría que ser el legislativo, ¿no? Sí, pudiera proponerse. Aquí lo que nos dice la mediación es que sea pues alguien que obviamente no tenga algún tipo de interés, ¿no? En donde el diálogo tendría que ser, como usted dice, y de esta manera, pues que las otras dos partes, en este caso el gobierno del Estado, la Universidad de Guadalajara, pues aceptaran el diálogo mediante este tercero imparcial que mencionó usted. Sí, así es, porque bueno, el rector de esta Casa de Estudios, acompañado por otros funcionarios, ha acudido al legislativo y a donde se puede para dar explicaciones, pero parece que hay oídos sordos, entonces bueno, pues sí, un tercero imparcial sería fenomenal. Pero ¿le parece, maestra, que esto pueda ocurrir o ya de plano ya no, porque están en el Poder Legislativo como muy apresurados para sacar ya el presupuesto de egresos 2023? Desde su análisis, ¿por qué esta premura? ¿Tendrá algo que ver la marcha de mañana? Fíjense que es algo muy importante, porque efectivamente el legislativo está por aprobar precisamente el presupuesto 2023 y por eso es un poco complicado por los tiempos. Pero sí considero importante que mientras no suceda esto, pues se abran estas mesas de diálogo. Esperemos mañana cómo nos vaya en la marcha, pero sí que tuviera apertura en este legislativo, en donde de manera imparcial, como le habíamos mencionado, pues reconsiderar, ¿no?, todas las necesidades de la Universidad de Guadalajara. Sería algo muy importante y muy relevante que así se hiciera. Ahora sí que como decíamos de chavos, maestra, de neta, ¿se aprecian ganas, disposición al diálogo? Y desde ambas partes, la pregunta sería, desde ambas partes,
se aprecian esta disponibilidad y ganas de llegar a algún acuerdo? Muy buena pregunta, porque efectivamente uno de los principios de la mediación precisamente es la voluntariedad. Entonces, si alguna voluntariedad, en este caso del gobierno del Estado, de alguna de las partes, no tuvieran esta intención, es muy difícil llegar a una mediación, ¿no? Si es un requisito indispensable la voluntariedad. Pues vemos voluntad nuestra por ambas partes, pero lo que vimos este fin de semana, este sábado allá en el Congreso del Estado, es que simplemente la mayor parte de las y los diputados es pues ni un paso atrás a lo que ya se vio diciendo, a un poder acotado por el Ejecutivo. Sí, efectivamente las posturas rígidas son las que no nos favorece a poder llegar a acuerdos favorables en este sentido, ¿no? Yo creo que ahí sería una reconsideración, pero a la ya, como dicen ustedes, por la cuestión de esta autorización ya del presupuesto 2023. Estamos con el reloj en nuestra contra, desgraciadamente, ¿verdad? Vaya que desde que surgió esta figura de la mediación, se supone que nace para tratar de agilizar los trámites, el que se llegue a acuerdos desde una visión legal, sin que se tenga que pasar a tribunales y demás en los conflictos que luego se eternizaban. No sé qué tanto se ha logrado, por lo menos entre particulares. Esta podría ser, en caso de que así se hiciese, maestra, la primera vez que se dé entre un gobierno y una institución como la Universidad de Guadalajara, es decir, que se llegue a instancias de mediación por parte de autoridades. Yo creo que sí, fíjese que yo sí le apuesto, yo como mediadora, que tengo 10 años de mediadora y desde el 2018 directora del Centro de Mediación de CUSEA, sí le apostamos a este diálogo y donde pues hay que ser pioneros también en eso, ¿no? En que las mismas instituciones, tanto el gobierno como el legislativo, pudieran negociar y pudieran arreglarse, porque bien dice usted, pues son cuestiones que se resuelven mucho más rápido, ¿no? Los casos que tenemos en CUSEA es impresionante, lo hemos tenido también con autoridades, en donde a veces los mismos alumnos, cuando han tenido un conflicto, la Universidad de Guadalajara está en buena postura, viene, dialogamos y sí se han resuelto los conflictos. De hecho, nos han dicho, maestra, que si hubiera diálogo de altura no existiría el conflicto entre Ucrania y Rusia, nada más por dar un ejemplo. Le quiero preguntar, maestra, ya sé que bueno, somos parte de esta gran comunidad universitaria. ¿Qué le dice usted a quienes comentan que hay cerrazón por parte de las autoridades universitarias? ¿Cuál sería su respuesta? Yo creo que sería interesante quitarnos un poco, cuando uno está en una mediación, siempre hay una molestia a veces interna, institucional, que no nos permite visualizar nada. Entonces yo creo que es importante tener la voluntariedad por un lado y quitarnos esa venda de los ojos que nos permita ver las realidades. Yo sé que es un tema complicado, complejo, pero dentro de la mediación de lo que se trata es de esto, ¿no? Que las mismas autoridades, en este caso, pues pudieran la disposición de decir, vamos negociando desde otra mirada, una mirada donde sea más sinceras ambas partes y decir, ¿saben qué? Aquí están las cosas como son, poner las cosas sobre la mesa y analizarlas de una manera más concreta, ¿sí? De una manera más reflexiva, que eso es muy importante. La mediación, al ser reflexiva, tomamos conciencia y eso es algo muy importante. Nos ha mencionado la voluntariedad que debe de existir. También en este tipo de procesos se tiene que actuar de buena fe. ¿Se puede anticipar que en un conflicto como este, en particular al cual nos estemos haciendo referencia, existe buena fe cuando se aprecia, por lo menos se aprecia, maestra, como que bastante de interés de índole más política que inclusive económica, preferencia? ¿Existe buena fe cuando se aprecia, por lo menos se aprecia, maestra, como que bastante de interés de índole más política que inclusive económica? Ahí hay problemas, se lo digo honestamente, pues está muy complejo porque la mediación tiene ciertos elementos que de repente cuando hay dolo, mala fe y todo esto, pues conlleva a no poder negociar. Entonces sí es un tema muy complicado que tendría que reunir todos esos elementos que hemos mencionado para poder favorecer esta resolución de este conflicto. No es el primer conflicto que vive esta casa de estudios, algo parecido durante la administración de Emilio González Márquez y hoy con Enrique Alfaro Ramírez.
¿La ve peor hoy, maestra? Yo creo que en esta situación estamos un poco más con mayor caos, ¿no? Mayor caos en esta situación de las posturas, en donde el diálogo prácticamente pues está muy fracturado y eso no nos ayudaría a resolver el conflicto. Pues entonces, si se quisiera, aquí hay una alternativa. Hay un camino en el que se puede inclusive llevar prácticamente de la mano a ambas instancias para buscar un mejor acuerdo que lo que hasta el momento se ha logrado, maestra. Así es, efectivamente. Ojalá y se reflexione esta parte para poder dialogar y poder tener un logro que a fin de cuentas es el bienestar de la sociedad y de nuestros alumnos. Claro. Y como estamos invitando a nuestra audiencia que se sumen a la marcha del día de mañana, porque precisamente es también por el futuro de la educación en Jalisco. Estimada maestra, muchísimas